Por lo tanto, ahora podemos pasar a hablar de las teorías curriculares. Ya, nosotros ya vimos las teorías de aprendizaje y ahora vamos a analizar un poquito lo que son las teorías curriculares. Estas son tres: la técnica, la práctica y la crítica. ¿Ya? Y a medida que las vayamos visualizando, ustedes también se van a ir dando cuenta que también van de la mano con las teorías del aprendizaje. ¿Ya? La primera teoría curricular es la técnica, ¿ya? Y esta considera que la educación, la sociedad y la cultura son temas que están separados entre sí, ¿ya? No hay una real interrelación entre lo que es sociedad, entre lo que es cultura, entre lo que es la escuela y lo que es el currículum. Cada uno funciona por separado, ¿ya? Esa es la técnica. A diferencia de la práctica, ya en la práctica esta se centra, bueno, y la técnica se centra más que todo en lo que es el contenido. Es muy cercana a la corriente del conductismo, ¿ya? Cuando hablamos de teoría curricular técnica, rápidamente la asociamos a la teoría del aprendizaje del conductismo, ¿ya? Después cuando tomamos en cuenta la práctica, aquí ya apunta que es importante el hacer, ¿ya? Empieza a tomar en consideración que el profesorado y los estudiantes pertenecen a una sociedad y a una cultura, ¿ya? Y tienen que haber interacciones lógicas entre ellos, ¿ya? Esta ya empieza a tomar en cuenta los procesos cognitivos de los estudiantes, empieza a tomar en cuenta las interacciones, cómo influyen las emociones, si el estudiante se siente parte o no se siente parte de la sociedad y la cultura a la que pertenece, ¿ya? Entonces va mucho de la mano con la teoría cognitivista, ¿ya? Y la teoría curricular crítica apunta a que los estudiantes ya pueden tener una visión de la vida social, ¿ya? Y pueden dar su opinión al respecto de esta, ¿ya? Comprenden los procesos sociales, apunta mucho a lo que es al tomar en cuenta los fenómenos que existen en nuestra sociedad, ¿ya? Acá los estudiantes ya toman una posición bastante crítica, son capaces de dar argumentos, son capaces de visualizar problemas, son capaces de dar respuesta a esos problemas o cómo mitigar esos problemas. Ya va muy de la mano con la teoría del constructivismo. La idea es que ustedes vayan asociando las técnicas, la técnica, la práctica y la crítica como teorías de curriculares, pero que igual van de la mano y responden a alguna teoría del aprendizaje, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo les digo ya, ¿a qué asociamos la teoría técnica? Ustedes al tiro, ya, conductivismo. Cuando hablamos de lo práctico, el cognitivismo. Cuando hablamos de lo crítico, el constructivismo, ¿ya? No tienen que olvidarse de esas alianzas estratégicas a las que responden cada una de estas teorías de las teorías curriculares. Acá ya las podemos ver de mayor forma, de forma individual, la técnica o tecnológica, que es la primera, ¿ya? Esta parte del todo se encarga del todo en características generales, ¿ya? Recuerden que es medible, cuantificable, ¿ya? Son procesos más que todos técnicos, ¿ya? Sustentados en cumplir objetivos, lograr actividades, tener contenidos, evaluar a través del corte memorístico, ¿ya? ¿Y cuál es la crítica que se le hace a la teoría curricular técnica o tecnológica? ¿Ya? Es que el aprendizaje está centrado en el profesor es tiene el rol protagónico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo es como lineal, va del 1 al 2 al 3 al 4, ¿ya? Y no toma en cuenta cómo incide la sociedad en el aprendizaje, cómo incide la cultura en el aprendizaje,
cómo influye el contexto en el que está ubicado el establecimiento educacional. Ya dice que todo esto está separado y que son cosas totalmente diferentes y no hay una interacción entre ellas. Como bien se puede apreciar claramente que apunta netamente a la teoría del aprendizaje conductista. Cuando vemos el práctico, ya aquí se va acercando un poquito, bueno, está más cercano a lo que es el cognitivismo y también ya empieza a dar pequeñas líneas del constructivismo, ¿ya? Y empieza a tomar en cuenta ya lo que son los valores, el sentido de pertenencia, ¿ya? Apunta harto a lo que es la parte práctica, al hacer, ¿ya? Es más flexible, aquí ya el profesor ya empieza a ser un poquito mediador, empieza a haber una mayor interacción entre el estudiante y entre el profesor, ¿ya? Pero también tiene sus críticas, ¿ya? Porque sigue sin tomar en cuenta los patrones sociales, ¿ya? Sigue sin tomar en cuenta la integralidad de este estudiante para incorporarse a una sociedad el día de mañana, ¿ya? Y se centra mucho en lo que, se centra demasiado en lo que es el hacer, ¿ya? Dejando de lado a lo mejor a la parte conceptual y la parte actitudinal, ¿ya? Esa es alguna de las críticas que se le hace al práctico, pero sí se nota una evolución y que va avanzando en el tipo de currículo, ¿ya? En la teoría curricular. Y finalmente tenemos la teoría curricular crítica, ¿ya? O también la pueden encontrar en bibliografía como crítica reflexiva, ¿ya? Y apunta netamente a la construcción del conocimiento a través de las interacciones sociales, ¿ya? Esta es mucho más cercana a lo que es el constructivismo, ¿ya? Toma en cuenta los procesos históricos, políticos, sociales y económicos para poder enseñar, ¿ya? Y la idea es siempre lograr la intelectualidad del estudiante a través de la reflexión, los sustentos argumentativos que puede entregar este estudiante, toma mucho en cuenta lo que es la opinión del estudiante, el trabajo en equipo, donde los estudiantes puedan negociar, puedan criticar, puedan dar cuenta de lo que piensan, cuáles son sus ideas, ¿ya? Quizás también contribuir al desarrollo del carácter de este estudiante para que pueda expresar sus ideas, ¿ya? Desde ese punto hace referencia a la terminología de emancipador, ¿ya? Que el estudiante no tenga miedo y no tenga temor de expresar su opinión, ¿ya? Y de que tiene que ser respetado al expresar su opinión y también respetar la opinión de sus demás compañeros y la opinión de su profesor. ¿Ya? La gran crítica que tiene la teoría crítica reflexiva es que a veces se siente de que no está muy afianzado la parte conceptual, ¿ya? Y también se considera de que es como complejo realizarlo dentro de la sala de clases, pero siempre y cuando esté bien diseñada la actividad sí se puede lograr, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta que existen tres teorías curriculares, que son la técnica, la práctica y la crítica, y que cada una de estas responde o se sustenta o va de la mano con las teorías del aprendizaje que nosotros vimos. Acá ya podemos ir desmenuzando cómo estas tres tipos de teorías curriculares, cómo se pueden visualizar en cada uno de los agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Por ejemplo, el profesor en el técnico apunta más que todo a adiestrar, a capacitar, a entrenar, a transmitir conocimiento al estudiante, normativo y mecánico en su proceso de enseñanza-aprendizaje. A diferencia del profesor práctico, que apunta más que todo a la investigación y sustentarse en teorías pedagógicas, en adaptar el currículum, ¿ya?
Y el profesor crítico social apunta a las dinámicas sociales, al aprender sobre qué está pasando a nuestro alrededor. Ya toma en cuenta todos los agentes involucrados, al estudiante, al profesor, a los apoderados, al entorno en el que está ubicado el establecimiento educacional, toma muy en cuenta en general lo que es la participación en la vida escolar. ¿Ya? Y dentro de estas tres teorías curriculares, el rol del estudiante, ¿ya? En la primera, apunta netamente a lo que es lo memorístico, el repetidor, un papel pasivo, ¿ya? En la segunda, en la práctica, ya empieza a tener un proceso un poquito más activo frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Pero insípidamente, ¿ya? Y posteriormente, en el crítico social o crítico reflexivo o crítico, ya es netamente participativo y toma una participación fuerte en lo que es la construcción de su aprendizaje, ¿ya? Y también puede dar sus primeros pasos en lo que es la investigación, aplicar encuestas, aplicar entrevistas, consultarle a agentes que van más allá de simplemente la interacción con el profesor. ¿Ya? Toma en cuenta mucho lo que es el trabajo con los compañeros, ¿ya? En el cuanto a lo que es el diseño curricular dentro de estas técnicas, en la primera instancia, en el técnico, yo me rijo netamente por lo que van a decir los expertos externos. ¿Ya? Yo voy a enseñar lo que digan los agentes externos con los que trabaja mi colegio y con eso yo voy a trabajar. ¿Ya? A diferencia del práctico, donde entre comillas el profesor ya va tomando una mayor toma de decisiones dentro de lo que se va a enseñar. ¿Ya? Y en el crítico social intervienen muchos más actores. Ya acá toma en cuenta al estudiante, toma en cuenta a la comunidad educativa, toma en cuenta a los padres ya apoderados. ¿Ya? Y me sustento mucho en lo que es la reflexión, en lo que es el hacer,